tenemos otras cosas más importantes para hacer. Pero también vamos a hablar de números porque se conoció un nuevo estudio de la consultora Subán Córdoba, que lo que hizo fue salir a medir el grado de aprobación o desaprobación de las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Para charlar un poquitito y conocer un poco más en profundidad de qué se trata este estudio, este nuevo estudio, estamos comunicados con quien es politólogo y analista de Subán Córdoba. Se trata de Facundo Londero. Facundo, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Facundo, para nosotros es un gusto grande poder charlar con vos. Yo estaba haciendo referencia a este último estudio, que entiendo que es el último, no estoy seguro, y es en el que midieron el nivel de aprobación o desaprobación del gobierno de Milei, ¿es correcto? Correcto, en este último estudio nacional de 1.300 casos, Bien. Hemos evaluado diferentes cuestiones, variables, a ver, el contexto y la coyuntura, y vemos que actualmente la gestión nacional tiene un 42% de aprobación de su gestión contra un 57% de desaprobación, Sí. un número bastante elevado y alto y que se va, digamos, degradando la situación y la gestión nacional a medida que va pasando el tiempo y va subiendo, digamos, su desaprueba antes que la aprobación, principalmente por los resultados económicos que se están viviendo, ¿no? Entiendo. Esta desaprobación, ¿este es el primer número que tienen alto o están observando, Facundo, que viene creciendo? La desaprobación de la gestión de Javier Milei tuvo muchos altibajos. Sí. Tuvo también una gran caída en agosto del año pasado con el tema de la marcha de jubilados y de estudiantes, que luego se empezó a mantener, pero luego la gestión tuvo un nuevo apoyo de la sociedad con el tema de la inflación o ciertas cuestiones que generaron que deje de caer. Luego tuvo otra caída a partir de febrero con el tema del libro Gates, Sí. que todavía está pendiente en la justicia, y que luego en marzo, abril tuvo cierta mejora la aprobación, pero nuevamente ha caído en estos 42-41% de aprobación, que son los números más bajos que hay de la gestión nacional, en virtud obviamente de varias situaciones, ¿no? Ya sea por el discurso violento y político que ha generado mucha discrepancia por parte incluso de sus propios electores, como también de la falta de políticas y de generar acciones hacia los ciudadanos, y también obviamente la microeconomía, que es el principal variable de cualificar a las gestiones nacionales de los ciudadanos, que el bolsillo de la gente no ha visto mejoras, todo lo contrario, sino que el poder adquisitivo está por el piso, ¿no? Claro. Facundo, te saluda Quique de la Calle, buenas tardes. Entiendo que según leí, el 52% de la gente está dispuesto a votar en contra de los candidatos del gobierno, ¿es así? Exacto, una de las preguntas es qué va a hacer la gente a la hora de las elecciones de octubre. Un 53% castigaría la gestión actual, un 38% premiaría. Este castigo principalmente de la sociedad va en mano de la destrucción de las políticas del Estado. El 25% dice que es por cuestiones de las políticas públicas de tomado, otro 25% porque considera que es un gobierno cruel, un 13% por su alineamiento con Trump, y un 11% que principalmente porque le ven nuevas mejoras en la economía, y que estos son los principales factores de este 53% que no lo votaría, sino todo lo contrario, castigaría y buscaría otra opción en las elecciones venideras. Te llevo solamente, pero si no es no. Provincia de Buenos Aires, ¿ustedes realizaron mediciones en este último tiempo para pensar qué puede pasar específicamente en Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que estamos ante una próxima elección ahora en septiembre? No hemos hecho mediciones en las últimas semanas sobre Provincia de Buenos Aires, sobre la elección, teniendo en cuenta que iba a haber varios cambios. Sí. Okay. Probablemente en estas semanas hagamos alguna medición con las nuevas alianzas, ya desde que se dio la alianza Ya definidas. fehaciente de la Libertad Avanza y el PRO, y la unidad de Fuerza Patria, que obviamente se va a dar una polarización, y también hay una nueva virtud en esta elección, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta, que va a ser la primera vez desde 1948 que se vota por seccional en Provincia de Buenos Aires, Sí. y que cada las fuerzas, digamos, nacionales no va a ser una atracción en la cabeza de serie, o sea, diputado, senador, como en las que son las legislativas o
obviamente presidente en la ejecutiva, Claro. sino que cada sección va a tener que tener representantes fuertes, conocidos, y también el gran, digamos, trabajo que van a tener que hacer los intendentes para llegar a cabo el reconocimiento de estas figuras públicas en muchos de los partidos que nos van a ser muy conocidos, de los que encabezan las listas. Al Y que, respecto, bueno, Facundo, sí. al respecto, un tema que charlábamos con Quique Duplá, ni bien empezamos el programa, sobre la testimonialidad, porque ante lo que vos decís, la necesidad de llevar figuras fuertes, conocidas, bueno, las fuerzas están, pareciera, habrá que ver caso por caso, pero posiblemente elijan personas muy conocidas, pero figuras testimoniales, que no van a asumir. ¿Tienes medido o cuál es tu opinión a partir de tu expertise sobre qué piensa la gente sobre ese punto o le es totalmente irrelevante? Realmente las candidaturas testimoniales desde el punto de vista ético y moral, o más bien institucional, no son algo positivo, es algo que realmente es algo que le importa al círculo rojo, al círculo interno que consume la política o que está muy interesada en las elecciones, pero al común denominador de la sociedad, a la gente que va a votar, digamos, le interesa más obviamente ver una cara conocida, un nombre referente, antes que un nombre sin conocer, sin saber de dónde viene y de dónde proviene, obviamente teniendo en cuenta que este nombre que esté en la lista no esté manchado obviamente por cuestiones de corrupción, mala gestión u otras cuestiones, ¿no? Por eso es que los candidatos testimoniales al final terminan siendo muy importantes debido a esta atracción que van a necesitar las listas y que, como bien decíamos recién, va a ser algo novedoso y que vamos a ver cómo terminan jugando los intendentes y también cada fuerza en esta nueva forma de dirimir la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Por mi lado, la última. En el estudio que comentamos, que dio origen a la entrevista, ¿ustedes también midieron cuánta gente se define como antimileísta? ¿Es así? Exacto. ¿Qué cercanía había con el mileísmo de la sociedad? Actualmente hay un 24% de la sociedad que se considera mileísta, perdón, un 28%, que es un número en baja, teniendo en cuenta que esta pregunta la hemos hecho durante varios meses. En mayo del año pasado había un 42% de la sociedad que se consideraba mileísta, y luego obviamente por el desencanto de las políticas, por ver que no ha generado las expectativas que se le había puesto al gobierno nacional, el mileísmo ha perdido ese sentido de pertenencia de gran parte de la población, cayendo hasta 28 puntos de considerarse del núcleo duro de mileísta, que es un número muy similar a lo que sacó en agosto y en octubre del 2023, y que es el núcleo duro que estamos viendo en varias elecciones provinciales, que vemos que va a ser el núcleo duro que va a acompañar al gobierno nacional por ahora hasta las últimas consecuencias, obviamente que puede cambiar en virtud nuevamente de la economía. Perfecto. Temo hacerte esta pregunta, Facundo, y que te agarres sin preparar. Me decís, no lo sé y listo, no quiero hacerte pasar un mal momento, pero en las encuestas que ustedes hacen, ¿aparece estas pocas ganas de ir a votar? Es algo que estamos viendo y que existe una gran desahuciación y un gran enojo hacia la política, más que hacia la política, hacia los políticos, y que lo vemos no solamente en la encuesta, cuando vemos que hay un 20-30% de indecisos a la hora de votar a fuerzas o candidatos, sino que también obviamente se vio en las fuerzas, en las elecciones intermedias provinciales que se vivieron, pero en nuestra encuesta lo estamos viendo principalmente con indecisos. Para una elección nacional se está viendo, depende de la provincia, entre un 30 y 40% de no sabe a quién votar, no solamente fuerzas, sino también dirigentes, y que también lo vemos que existe esta pregunta incluso en esta encuesta, que hay un 20% que pensó en no ir a votar en las próximas elecciones. Es un número muy alto, que obviamente es el reflejo de una política que no ha generado atractivo a la sociedad y no ha generado, digamos, resultados tangibles para la vida cotidiana. Claro, tal cual. Perfecto.
Facundo, ha sido un gusto enorme charlar con vos. Gracias por este tiempo. Perdón que te hicimos tantas preguntas, te volvimos locos, pero bueno, nos encanta hablar de estas cosas. Te abrazo Por fuerte, favor, Facundo, y muchas gracias Un por tu gusto tiempo. y nos estamos hablando. Hasta la Muchísimas próxima gracias por entonces. Adiós. Facundo Londero, él es politólogo y analista de la consultora Subán Córdoba, que en una encuesta sobre una muestra de 1.300 personas reveló que el 57% de la ciudadanía desaprueba las medidas implementadas por el gobierno de Milei, mientras que el 57.5% es la imagen negativa del presidente de la nación. Los números, pero yo tengo un problema con las encuestas, chicos, me pasa lo mismo que con el horóscopo. Si hablan bien de mí, le creo. Yo soy de Acuario. Si el horóscopo dice Acuario, sos un campeón, le creo. Si me dice Acuario, sufrirás un desencuentro.